Hola y bienvenidos a Solo Papel y Boli. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio bastante completo acerca del duopolio de Cournot y acerca del duopolio de Stackelberg. Bien, los datos que nos dan son los siguientes. Tenemos una función de costes de la empresa número 1 que es igual a 4x sub 1, siendo C los costes y X el número de unidades del bien que produce dicha empresa. Y tenemos una segunda empresa cuya función de costes es 2x sub 2 al cuadrado, siendo C por los costes y X la cantidad que produce dicha empresa. Fijaos que los subíndices hacen referencia a cada una de las dos empresas, empresa 1 y empresa 2. Además, nos dicen que la función de demanda del mercado, es decir, la función de demanda de los consumidores, es X igual a 100 menos el precio. O sea que el número de unidades del bien que van a querer los consumidores depende del precio directamente. Bien, a partir de estos datos nos piden que resolvamos el equilibrio si estas empresas se comportan como un duopolio de Cournot. Ahora bien, ¿qué es un duopolio de Cournot? Bueno, pues un duopolio de Cournot es una situación de mercado no competitiva en la cual las dos empresas compiten en cuanto a las cantidades que producen. Al decir que es una situación de mercado no competitiva, queremos decir que no es de competencia perfecta. Existe un cierto grado de competencia entre las dos empresas, pero no es de competencia perfecta. Así que el resultado no va a ser el mismo que el de competencia perfecta. Yo este tipo de problemas los afronto de la siguiente manera. Intento estructurar el ejercicio de alguna manera concreta que me ayuda a recordar los pasos que debo dar para conseguir el objetivo. Pero esos pasos, a modo de resumen, al final consisten en maximizar el beneficio de cada una de las empresas. Así que vamos a ello. No vamos a utilizar una fórmula concreta para resolver este ejercicio, sino que lo que vamos a hacer es 5 pasos que nos llevarán a obtener el equilibrio del mercado, como vamos a ver a continuación. El primero de esos pasos consiste en calcular la función de beneficio de la primera empresa. Bien, el beneficio de la primera empresa, que vamos a llamar B sub 1, siendo B el beneficio, se calculará pues como los ingresos de la empresa 1 menos los costes de la empresa 1. Bien, ¿cuáles son los ingresos de una empresa? Pues son el precio al que vende el bien en cuestión por el número de unidades de X que vende esa empresa de ese producto, X sub 1, menos los costes. ¿Cuáles son los costes de la empresa? Pues la función de costes que nos ha enunciado, que es 4X sub 1. Ahora bien, el precio de mercado viene determinado básicamente por la ley de oferta y demanda. Y muchas veces yo digo, en vídeos, si habréis visto otros vídeos del canal, que digo que para nosotros, a efectos prácticos, el precio es lo mismo que la demanda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo deducimos a partir de la función de demanda del problema. Esta función de demanda no está despejada como yo desearía para poder sustituirla aquí dentro, pero si despejásemos el precio a la izquierda del igual y la X hacia la derecha, nos quedaría lo que se conoce como la demanda inversa, que sería el precio es igual a 100 menos X. Por convenio, al pasar la X hacia la derecha del igual, se le quita el superíndice de demanda. Lo podéis dejar si queréis, pero lo habitual es quitarlo. Debemos sustituirlo ahí donde aparece el precio, porque la empresa determinará un precio concreto en función de la demanda. Bien, entonces al hacer la sustitución nos queda 100 menos X que multiplica a, siendo P, 100 menos X, a X sub 1 y luego menos 4X sub 1. Otro pasito más tenemos que dar ahora. Aquí aparece una variable X y aquí aparece la variable X sub 1 y por aquí aparece la variable X sub 2. Lo que tenemos que hacer es, en caso de que nos aparezca una variable X, sustituirla por las variables de decisión de este ejercicio, de este modelo, del modelo de Cournot, del duopolio de Cournot, que son X sub 1 y X sub 2. Es decir, ¿qué es esta X? Esa X es simplemente la suma de las unidades que produzca cada una de las dos empresas. Es la demanda de los consumidores. El número de unidades de X que consumen los consumidores le da igual si son compradas a la empresa 1 o a la empresa 2, pero a efectos prácticos de nuestro ejercicio necesitamos diferenciar las unidades de X que produce una empresa de las que produce de otra. Como digo, imaginad que el bien X son manzanas. El consumidor quiere comprar manzanas, le da igual que pertenezcan a un productor o a otro, ¿vale? Suponiendo que son iguales las manzanas, por supuesto. Bien, entonces al hacer la sustitución nos queda, entre paréntesis, 100 menos x1 menos x2, porque sustituimos esa x por x1 más x2, toda ella multiplicado por x sub 1, y luego menos 4x sub 1. Esto es un proceso largo, pero hay que hacerlo minuciosamente. Ahora vamos a operar el paréntesis, vamos a intentar operar, juntar términos en la medida de lo posible. Operando el paréntesis nos queda 100 por x sub 1, menos x sub 1 cuadrado, menos x sub 2 por x sub 1, menos 4x sub 1. Y aún podemos juntar algún término, podemos juntar este 100x1 con ese menos 4x1 y yo creo que ya lo tendremos del todo, simplificado y juntado términos. 96x sub 1 menos x sub 1 cuadrado menos x sub 2 por x sub 1, que es
la función de beneficio de la empresa 1. Como podéis ver, la función de beneficio de la empresa 1 no depende únicamente de lo que produce la empresa 1, sino que también dependerá de lo que haga la otra empresa, la empresa rival, ¿de acuerdo? Bien, segundo paso. ¿Qué es lo que hacen siempre las empresas en general? Maximizar su beneficio. Así que en el segundo paso lo que vamos a hacer es maximizar el beneficio de la empresa 1. ¿Cómo lo haremos? Derivaremos la función de beneficio de la empresa 1 e igualaremos a 0, porque maximizar algo es muy sencillo. Si tú quieres maximizar una función, lo único que tienes que hacer es derivarla e igualarla a 0, pero tomando como variable x sub 1, ya que la empresa 1 toma como decisión cuántas unidades de x produce ella. O sea, es decir, la variable es x sub 1 y x sub 2 es una constante, un valor dado para ella, es algo exógeno, que no le pertenece, no lo controla. Así que hay que hacer la derivada de la función de beneficio e igualarla a 0, tomando x sub 1 como variable. Nos quedaría la derivada de 96x sub 1, que es 96, menos la derivada de x sub 1 cuadrado, que es 2x sub 1, menos la derivada de x sub 2 por x sub 1, que es la derivada de constante por variable. Y nos queda, por tanto, la constante. Como digo, para maximizar simplemente igualas la derivada a 0. ¿Qué te queda aquí? Pues te queda un polinomio que depende de dos variables. Como estamos trabajando con la empresa 1, lo que vamos a hacer ahora es despejar su variable de decisión. O sea, voy a pasar este menos 2x1 que está aquí restando a la derecha sumando, de manera que me queda 96 menos x sub 2 es igual a 2x sub 1. Y como digo, vuelvo a repetir, el objetivo es despejar la variable x sub 1, así que voy a pasar este 2 que está multiplicando a la izquierda dividiendo, le doy la vuelta a la ecuación y me queda que x sub 1 es igual a 96 menos x sub 2 partido 2. Y esto no es un resultado final, pero sí que es un resultado importante. Al acabar este segundo paso en el cual hemos maximizado el beneficio de la empresa 1, obtenemos una expresión que se conoce habitualmente como función de reacción, o curva de reacción, o función de respuesta, o curva de respuesta, como la queréis llamar, de la empresa 1. Así que esta es la función de reacción de la empresa 1 a lo que haga la empresa 2, ¿vale? La empresa 1 va a producir un número de unidades de X que va a depender de lo que haga su competidora, la empresa 2. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la empresa 2. Así que en el tercer paso calculamos el beneficio de la empresa 2, que se calculará de igual forma que hicimos en el primer paso, como los ingresos de la empresa 2 menos los costes de la empresa 2. Los ingresos de la empresa 2 se calculan como el precio de venta por el número de unidades de X que vende la empresa 2, menos los costes de la empresa 2, que bueno, pues son la función de costes que nos han dado, que es 2x sub 2 al cuadrado. Al igual que tuvimos que hacer antes, donde aparece la P de precio de venta, tenemos que sustituir la curva de demanda del mercado porque la empresa fijará un precio en función de la demanda de los consumidores. Por eso muchas veces digo que a efectos prácticos para nosotros el precio y la demanda son sinónimos, ¿no? Bien, al sustituir nos quedaría que 100 menos X, que es la demanda, multiplica a X sub 2 y luego menos 2X sub 2 al cuadrado. Y al igual que hicimos antes, otra vez más. Esta X no es una variable de estudio del modelo, ¿vale? Hay que sustituirla por X sub 1 más X sub 2, porque X es simplemente la suma de lo que produzca cada una de las dos empresas. Al hacerlo, nos queda entre paréntesis 100 menos X1 menos X2, todo ello multiplicado por X sub 2 y menos la función de costes de la segunda empresa. Podéis ver algunas similitudes con el primer paso, pero también algunas diferencias. Continuamos aquí debajo. Operamos el paréntesis, ya digo, para intentar juntar términos, simplificar la expresión, etcétera, etcétera, y nos va a quedar 100x sub 2 menos x sub 1 por x sub 2 menos x sub 2 al cuadrado. Y luego menos 2x sub 2 al cuadrado. Vamos a juntar los términos que podamos juntar y de hecho los que podemos juntar son precisamente estos dos de la derecha, los términos que están al cuadrado. Así que nos queda 100x sub 2 menos x sub 1 por x sub 2 menos 3x sub 2 al cuadrado. Vale, y esta es la función de beneficio de la segunda empresa. Cuarto paso. ¿Qué hará esta segunda empresa? Maximizar su beneficio, como todas las empresas. Casi todas las empresas de este mundo tratan de maximizar su beneficio. ¿Para ello qué tiene que hacer? Pues derivar su función de beneficio e igualar a 0. ¿Vale? Así que derivaremos, pero como he comentado antes, si su variable de decisión es x sub 2, derivaremos tomando como variable x sub 2. Y x sub 1 es la variable de la otra empresa, tú no la controlas, ¿vale? La empresa 2 no controla a la empresa 1, por tanto, la tomaremos como un valor dado, es decir, como una constante, ¿vale? X sub 2 será la variable y x sub 1 es una constante. Así que la derivada de esta función de beneficio, tomando x sub 2 como variable, nos queda 100
menos, ojo con esto, constante por variable, nos queda la constante al derivar, y luego menos 6x sub 2. Como decíamos, para maximizar, igualamos la derivada a 0. Y al igual que hicimos antes, otra vez más, despejaremos la variable de decisión de la empresa 2 para obtener, igual que hicimos antes, la función de reacción, ¿no? Bien, entonces, voy a pasar este menos 6x sub 2 a la derecha sumando, me queda 100 menos x sub 1 es igual a 6x sub 2. Pasamos el 6 dividiendo a la izquierda del igual y le doy la vuelta a la expresión y me queda que x sub 2 va a ser igual a 100 menos x sub 1 partido 6, que es la función de reacción o curva de reacción o función de respuesta, como la queramos llamar, de la empresa 2. Vamos a por el quinto y último paso en el cual obtenemos el equilibrio. El equilibrio se obtiene cuando estas dos funciones de reacción se hacen compatibles. Es decir, las dos empresas están jugando, entre comillas, para entendernos, un juego competitivo, el juego del mercado, ¿no? Y el punto de corte donde ambas se cortan, ¿vale? El punto en el de corte entre ambas curvas es el equilibrio del modelo, porque es el punto en el que ambas funciones de reacción se hacen compatibles. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Formamos, siempre se hace igual, o sea, realmente este ejercicio que veis que es muy largo, muy pesado, ¿vale? Bastante denso en cuanto a operaciones y tal, la ventaja que tiene es que es más o menos siempre igual. Los datos que os van a dar son siempre igual, dos funciones de costes y una función de demanda, y el proceso va a ser siempre muy similar. Cuando llegamos al quinto paso, lo único que hay que hacer es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Son la función de reacción 1 y la función de reacción 2 que has obtenido en los 4 pasos previos, ¿no? La función de reacción 1 es que x sub 1 es igual a 96 menos x sub 2 partido 2, y la función de reacción 2 es 100 menos x sub, o sea, x sub 2 igual a 100 menos x sub 1 partido 6. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, siendo las incógnitas x sub 1 y x sub 2. Es un sistema de ecuaciones, lo podéis resolver como queráis. Hay muchos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Sin embargo, yo el método que recomiendo es el siguiente. Yo siempre lo hago de la siguiente manera, ¿vale? O sea, por comodidad, digamos, para entendernos. Cojo la primera función de reacción y el denominador que tengo aquí lo paso a la izquierda multiplicando, ¿vale? Eso es lo primero que hago siempre. De tal manera que me queda que 2 por x sub 1 es igual a 96 menos x sub 2. Y ahora tomo la segunda función de reacción y la sustituyo dentro de la primera. Yo siempre lo hago así, en este orden. Me gusta hacerlo así porque sé que siempre sale igual y sé que la mayoría de alumnos pues lo ven más o menos, claro, ¿no? Ya digo que hay otras formas de hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, usad la que queráis, yo recomiendo esta. Entonces al sustituir nos queda que 2x sub 1 es igual a 96 menos x sub 2, que es 100 menos x1 partido 6. Y ahora os digo lo mismo de antes, yo siempre lo hago de la siguiente manera. Me queda aquí siempre un denominador y lo que hago es quitarlo del medio. ¿Cómo lo quito del medio? Multiplicando a ambos lados del igual por 6. Y así me lo quito de golpe. Hay gente que prefiere sacar denominador común el 6, pero es un jaleo. Entonces yo prefiero multiplicar todo por 6 y arreglo el sistema, ¿vale? O sea, arreglo el problema. Así que multiplicando toda la ecuación a ambos lados del igual por 6, nos quedaría lo siguiente. Tendríamos 6 por 2x sub 1, o sea, 12x sub 1, igual a 96 por 6, que he hecho mano de la calculadora que la tengo aquí al lado, y sale 576. Y luego tienes menos todo esto, al multiplicarlo por 6 se simplifica con el 6 que está dividiendo y te queda menos 100, cuidado con esto, que mucha gente mete la pata con esto, menos por menos más, x sub 1, ¿vale? O sea, es decir, este signo menos está afectando a toda esta fracción. Entonces, menos 100 y menos por menos más x sub 1. Esta es la ecuación que nos ha quedado, la cual ya es muy sencilla de resolver, ¿no? Porque puedo pasar este x sub 1 que está aquí sumando a la izquierda restando. Me queda entonces que 11x sub 1 es igual a 576 menos 100, que es 476. Así que x sub 1 va a ser igual a, pasando el 11 dividiendo, 476 entre 11. Que no sale exacto. Me sale 43,27. Y si tomamos la segunda función de reacción, x sub 2 es igual a 100 menos x sub 1 partido 6, basta con que sustituyamos el valor de x sub 1 que acabamos de obtener aquí dentro para saber cuánto va a valer x sub 2, es decir, el número de unidades de x que produce la empresa 2. X sub 2 va a ser igual a 100 menos 43,27 partido 6.
Voy a hacer lo mismo de antes. He hecho mano de la calculadora, que tengo el ordenador justo aquí al lado, y tendríamos 100 menos 43,27, que es 56,73, y eso partido 6, que nos sale 9,46, redondeando a dos decimales, ¿vale? Redondeando a dos decimales en todas las ocasiones. Bien, así que la empresa 1 produce esta cantidad de unidades de X, la empresa 2 produce esa otra cantidad de unidades de X, y ahora quedan una serie de cálculos que yo siempre dejo para el final, que son los siguientes. Sé cuánto produce cada empresa, ¿vale? Pues ya sabemos entonces cuánto se produce en total en el mercado. El número total de unidades de X es la suma de lo que produce la empresa 1 y lo que produce la empresa 2, y nos queda 43,27 más 9,46. Para no meter la pata con estos cálculos, uso la calculadora y me queda 52,73. Redondeando a dos decimales. Bien, ¿cuánto es? O sea, sabemos cuántas unidades de X va a producir esta empresa, pero ¿a qué precio las va a vender? Para eso tenemos la demanda. Volvemos a los datos iniciales. Precio igual a 100 menos X. Como el precio, según la curva de demanda, es igual a 100 menos X, pero sabemos que esa X es 52,73, nos va a quedar lo siguiente, que el precio de venta del producto es 42,27. Las empresas venderán a este precio. El precio es único, ¿vale? Aunque hay dos empresas, el precio de venta va a ser el mismo, porque si una vendiese más caro que la otra, sencillamente no vendería nada, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué más cosas podemos calcular? Podemos calcular también, voy a utilizar otro color, podemos calcular también, mejor dicho, debemos calcular también el beneficio de cada una de las empresas. El beneficio de la empresa 1 serían los ingresos de la empresa 1 menos los costes de la empresa 1. Los ingresos son el precio de venta por el número de unidades de X que vende, menos los costes, que son la función de costes que teníamos al principio, 4X sub 1. Así que sustituyendo nos quedaría 47,27 por X sub 1, que es 43,27, menos 4 por X sub 1, que es 43,27. Bueno, echamos mano de la calculadora, 43,27, os digo cuánto sale, para tener un resultado ya definitivo. Sale el beneficio de la empresa 1, 1.872,3, redondeando a dos decimales. Bueno, en este caso redondeando a un decimal solamente. Bien, y para terminar, beneficio de la empresa 2, que sería igual a los ingresos de la empresa 2 menos los costes de la empresa 2, es decir, el precio por la cantidad que vende la empresa 2, menos la función de costes de la empresa 2, que era 2x sub 2 al cuadrado. El precio de venta, 47,27, multiplicado por x sub 2, que es 9,46, menos 2 por x sub 2 al cuadrado, que es 9,46 al cuadrado. Este resultado, como me llevaría un poquito más de tiempo con la calculadora porque hay más operaciones, lo dejo indicado para que lo podáis comprar vosotros tranquilamente si queréis por vuestra cuenta. Ahora bien, representación gráfica de este resultado, que es importante, es la siguiente. El duopolio de Cournot que estamos estudiando, o sea, el equilibrio ya lo tenemos calculado, ¿vale? Que es el precio, la cantidad, los beneficios. Pero el duopolio de Cournot es un duopolio que se resuelve con una cosa que se llama teoría de juegos. Esta rama de las matemáticas lo que hace es estudiar cómo responde una empresa a lo que haga la otra. En teoría de juegos se dice jugador, cómo responde un jugador a lo que haga el otro, pero es muy aplicado al mundo empresarial. Bien, en ese contexto representamos de la siguiente manera el equilibrio. Ponemos la cantidad que produce la empresa 1 en el eje horizontal, la cantidad que produce la empresa 2 en el eje vertical, y hay que representar estas curvas de reacción de cada una de las dos empresas, que si os fijáis son líneas rectas, ¿de acuerdo? Si lo comprobáis, esto de aquí siempre os va a quedar una línea recta. De hecho, concretamente, a ver, sería muy fácil que os pusieseis a calcular los puntos de corte de esas líneas rectas con los ejes, ¿vale? Pero os lo resumo. Si calculáis los puntos de corte con los ejes de estas líneas rectas, siempre os van a quedar las dos rectas de la siguiente manera. Va a quedar aproximadamente, ¿vale? Porque esto es un dibujo hecho a mano. Si quisiéramos hacerlo perfecto, habría que calcular los puntos de corte con los ejes o utilizar un programa de ordenador para dibujarlo a la perfección. Pero siempre os va a quedar algo de este estilo. Os va a quedar que esta línea recta con más pendiente es la función de reacción de la empresa 1
Y esta otra curva con menos pendiente va a ser siempre la función de reacción de la empresa 2. Eso siempre resulta así, como digo, lo podéis comprobar si queréis, hallando los puntos de corte con los ejes, pero no voy a perder ese tiempo ahora porque es innecesario. Y el punto de corte entre ambas funciones de reacción es el equilibrio que acabamos de calcular. Ya digo que está hecho a mano, así que el gráfico no está hecho a escala, pero es una aproximación. Para un examen, por ejemplo, es totalmente válido. Nadie se va a poner, ningún profesor va a decir, no, esto no está hecho a escala. Se da por hecho que lo estás haciendo a mano, rápido y corriendo en un examen. Bastante es que hemos hecho un croquis, ¿no?, de cómo sería el gráfico sin ser perfecto, ¿no? Se entiende que no está a la perfección. Bueno, pues un ejercicio súper completo como es el duopolio de Cournot, que se culmina con el duopolio de Stackelberg. Si alguna vez os piden resolver el equilibrio de un duopolio de Stackelberg, tenéis que pensar, el duopolio de Stackelberg requiere algunos cálculos que se hacen durante el duopolio de Cournot, ¿vale? Entonces, si te piden, por ejemplo, en un problema que primero hagas el duopolio de Cournot y apartado B, te dicen, ahora resuélvemelo como si fuese un duopolio de Stackelberg, dices, vale, genial, porque ciertas cosas del duopolio de Cournot las vamos a utilizar para resolver luego el duopolio de Stackelberg. Vale, si no, pues tendríamos que empezar de cero. Vale, antes de continuar, quito la hoja. ¿Qué es un duopolio de Stackelberg? Pues un duopolio de Stackelberg es más o menos lo mismo que un duopolio de Cournot. Es un tipo de mercado en el cual las empresas compiten en cuanto a las cantidades que producen, ¿de acuerdo? Pero no compiten en igualdad de condiciones, porque hay una empresa que llega primero al mercado, se establece, obtiene una ventaja por haber llegado primero al mercado, ¿vale? Imagínate una empresa que inventa un producto, inventa el producto y es la primera en fabricarlo, en producirlo y en venderlo. Y eso ya la posiciona en ese mercado con una ventaja, ¿no? Y esa empresa la llamaremos empresa líder. Y una segunda empresa que llega después, que llega tarde al mercado y por tanto ya con una desventaja. Así que vamos a suponer para este ejercicio que la empresa 1 es la empresa líder y que la empresa 2 es la empresa seguidora. Como digo, si has hecho ya Cournot previamente, ¿vale? Como hemos hecho antes, que lo vuelvo a retomar, que tenemos aquí todos los pasos. Si has hecho Cournot previamente, pues ya te has ahorrado un buen trabajo. Si no has hecho Cournot, tendrías que hacer ahora de nuevo el trabajo desde cero. Este tipo de problema yo siempre lo hago en 4 pasitos, ¿vale? El duopolio de Stackelberg. Como digo que en el fondo, aunque no es un mercado competitivo de competencia perfecta, las empresas compiten en cantidades pero con una desventaja, ¿no? La líder tiene ventaja y la seguidora desventaja. En el primer paso, lo que tenéis que hacer siempre es calcular la función de reacción de la empresa seguidora. ¿Vale? Como digo, si no hubiésemos empezado el problema, si no hubiésemos hecho antes Cournot, ahora tendríamos que calcularlo. Pero, afortunadamente, cuando hicimos Cournot, calculamos ya la función de reacción de la empresa seguidora, que en este caso es la empresa 2, porque en el ejemplo que estoy poniendo, estoy dando por hecho que la 1 es la líder y la 2 es la seguidora. Vale, ¿cuál es la función de reacción de la empresa seguidora? Esta que tenemos aquí, ¿vale? Era x sub 2 igual a 100 menos x sub 1 partido 6. ¿Vale? Esa es la función de reacción de la empresa seguidora. Eso es lo que habríamos hecho en el primer paso. En el segundo paso, calcularíamos la función de beneficio de la empresa que sea la líder, ¿vale? En este caso he dicho como ejemplo que la empresa 1 es la empresa líder, ¿vale? Los datos son los mismos, ¿de acuerdo? O sea, hemos hecho un apartado A, digamos, que sería resolver el duopolio como si fuese un duopolio de Cournot, y con estos mismos datos ahora hacemos un apartado B, que es resolver el problema como si fuese un duopolio de Stackelberg, ¿vale? También se llama a veces, por cierto, líder en cantidades al duopolio de Stackelberg. Pues bien, calcularíamos el beneficio de la empresa 1. Si no lo tenemos calculado de antes, pues habría que hacerlo ahora y ya sabéis que es un trabajo un poco tedioso. Pero afortunadamente lo tenemos calculado de antes y es esta expresión que tenemos aquí. Es 96 por x sub 1 menos x sub 1 cuadrado menos x sub 2 por x sub 1. Entonces yo siempre lo digo, Stackelberg se basa en Cournot. Si has hecho Cournot previamente, Stackelberg te sale de carrerilla. Si no has hecho Cournot previamente porque no te lo han pedido, pues tienes que empezar de cero con Stackelberg de nuevo, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos ahora en el tercer paso? En el tercer paso, lo que hacemos es sustituir la función de reacción de la empresa seguidora dentro de la función de beneficio de la empresa líder, ¿vale? Una cosa importante, a veces hay gente que se confunde con esto y piensa que la empresa 1 siempre tiene que ser la líder y la empresa 2 tiene que ser la seguidora obligatoriamente. Eso no es así. A lo mejor hacemos un problema en un examen que nos dicen suponga que la empresa 2 es la líder
y que la empresa 1 es la seguidora, ¿de acuerdo? O sea, no hay una obligación de que la empresa 1 sea líder y la 2 sea seguidora. Esto simplemente, pues como se defina en cada problema. Vale, continuando con esto, en el tercer paso, como digo, sustituimos la función de reacción de la empresa 2 dentro de la función de beneficio de la empresa 1 y nos quedaría la función de beneficio de la empresa 1, 96x1 menos x1 cuadrado menos todo esto de aquí, 100 menos x1 partido 6, todo ello multiplicado por x sub 1, y operamos para intentar obtener una expresión más sencilla. Bien, si lo hacemos, cuidadito con esto, vamos a operar este x sub 1 con este numerador que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 96x sub 1 menos x sub 1 cuadrado menos una fracción cuyo denominador es 6 y tenemos el 100 tal cual lo dejamos, pero multiplicado por x sub 1, así que 100x sub 1, y este x sub 1 con este otro x sub 1 nos queda menos x sub 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, para que quede todavía más sencillo, voy a separar esta fracción en dos partes para que lo que hagamos después sea más simple. Diréis, no, pero una fracción ya se podríamos dejar así. Sí, lo podríamos dejar así, pero os aviso, lo siguiente que tenemos que hacer es una derivada. Así que si me quito la fracción del medio, más fácil va a ser. Nos quedaría entonces 96x sub 1 menos x sub 1 cuadrado menos. Te quedaría, si separas la fracción en dos partes, tendrías 100x sub 1 partido 6, o sea, menos 100 sextos de x sub 1, y luego, cuidadito con esto, menos por menos más, como dije antes, que ahí es donde la gente mete mucho la pata, x sub 1 cuadrado partido 6, o lo que es lo mismo, un sexto de x sub 1 cuadrado. Es lo mismo poner x sub 1 cuadrado partido 6 que un sexto de x sub 1 cuadrado. Vale, aquí podríamos juntar este término con este término, pero nos requiere ya demasiados cálculos de denominador común, lo mismo con el x sub 1 cuadrado, así que lo vamos a dejar así, porque como digo, ahora hay que derivar y te va a dar también un poquito igual juntar eso. Esta es la función de beneficio de la empresa 1, que si os fijáis, a diferencia de Cournot, solamente depende de la variable x sub 1, o sea, solamente depende de la producción que produce la empresa 1 y no de lo que produzca la empresa 2. Cuarto paso. Maximizamos el beneficio de la empresa líder. Para ello, derivamos la función de beneficio e igualamos a 0. La derivada sería 96 menos 2x sub 1 menos, ojo, la derivada de constante por variable, te queda la constante que es 100 sextos, y luego la derivada de esto de aquí sería el 2 pasa multiplicando y queda 2 sextos por x sub 1. Esta es la derivada de esta función de beneficio que igualamos a 0. Bien, yo aquí, como hice antes, si os fijáis, es una ecuación con una sola incógnita, que es x sub 1, y en lugar de andar sacando más denominadores comunes y cosas así, como veo que hay una fracción que es 6 y que está ahí molestando y la quiero quitar, multiplico todo por 6 a ambos lados del igual, ¿vale? De la misma manera que lo que hicimos antes, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue multiplicar 96 por 6, ¿no? O sea, multiplicamos toda la ecuación a ambos lados igual por 6, y 96 por 6 era, que lo hicimos antes, 576, así que nos queda 576 menos 6 por 2x sub 1, o sea, 12x sub 1, al multiplicar esto por 6 nos queda menos 100, y al multiplicar esto por 6 nos queda 2x sub 1 igual a 0. Ecuación con una sola incógnita que ya es súper fácil de resolver. Vamos a intentar juntar términos y despejar esto. Si pasamos menos 12x1 más 2x1 es menos 10x sub 1 a la derecha del igual y juntamos 576 menos 100, nos queda 476 igual a 10x sub 1. Así que x sub 1 es igual a 47,6 unidades. Bien, una vez que tienes cuánto va a producir la empresa 1 en este duopolio de Stackelberg, puedes volver a tomar la función de reacción de la empresa seguidora, que en este caso es la empresa 2, x sub 2 igual a 100 menos x sub 1 partido 6, y sustituir x sub 1 dentro de la función de reacción de la empresa seguidora. De tal manera que nos quedaría que x sub 2 es igual a 100 menos 47,6, todo ello partido 6. Vale, para asegurarme que no cometo ningún fallo con los números, voy a usar la calculadora de nuevo. 100 menos 47,6, que sale 52,4, y si eso lo dividimos entre 6, nos queda 8,73, que es la producción de la empresa seguidora. Por cierto, una cosa que vais a ver ahora mismo. En Cournot nos salió que la empresa 1 producía 43 y la empresa 2 producía 9, ¿vale? Pues siempre que pasas a
lo comparas con un duopolio de Stackelberg, la empresa líder mejora. De hecho, como podéis ver, ha pasado de 43 a 47, mientras que la seguidora empeora, que ha pasado de 9,46 a 8,73, es decir, produce menos, ¿vale? Además, los beneficios de la empresa líder siempre van a mejorar con respecto a Cournot y los beneficios de la empresa seguidora siempre van a bajar con respecto a Cournot, como bueno, ahora demostraremos. Bien, una serie de cálculos que hay que hacer al final. Al igual que hicimos antes, si os acordáis, dije, bueno, una vez que hemos hecho los pasos necesarios, siempre vais a calcular la X, el precio, los beneficios, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo mismo ahora. X total, es decir, el número de unidades de X totales producidas en el mercado es la suma de lo que produce la empresa 1 y lo que produce la empresa 2, o sea, 47,6 más 8,73. Vale, si hacemos esa suma, voy a hacer igual que antes. He hecho mano de la calculadora, que la tengo aquí al lado, y me sale 56,3. Mientras que el precio de venta nos lo dice la curva de demanda, que era P igual a 100 menos X. Si sustituimos el valor de X, que es 56,3, dentro de la curva de demanda, por cierto, voy a recuadrarlo para que se vea un poquito mejor si cabe, nos va a quedar que el precio es 100 menos 56,3, o sea que es igual a 43,7. Bien, pequeño detalle. Resulta que en el duopolio de Cournot y de Stackelberg, si comparamos precios y cantidades, vais a ver lo siguiente. En Cournot la cantidad total producida era 52,73 y el precio 47. Pues en Stackelberg siempre se produce más cantidad que en Cournot y se vende a menos precio que en Cournot, ¿vale? Un detalle relevante. Y luego, por último, nos faltaría calcular el beneficio de la empresa 1 y el beneficio de la empresa 2. Que, por cierto, una cosita, un pequeño detalle que no he dicho antes. Yo normalmente siempre calculo el beneficio como ingresos menos costes, como hemos hecho antes, y lo calculo. Pero también se puede usar la función de beneficios que obtuvimos antes. Esta función de beneficio, si la usas, sustituyes x1 y x2 y te sale lo mismo que calculándolo así, ¿vale? Que lo sepáis. Cuando dice en el caso anterior, en el duopolio de Cournot, que calculamos el beneficio de la empresa 1 y de la empresa 2, lo hice de la manera, digamos, desarrollada, pero podría haber usado la función de beneficio que obtuvimos en el primer paso y la función de beneficio de la empresa 2 que obtuvimos en el tercer paso y sale el mismo resultado, ¿vale? Bueno, entonces aquí lo voy a hacer como siempre. Ingresos, precio por cantidad que vende la empresa 1 menos los costes, que es la función de costes, que era 4x1, sustituyendo el precio de venta es 43,7 por el número de unidades de X que vende la empresa 1, que es 47,6 menos 4 por 47,6, que es el número de unidades de X que vende la empresa 1. Vale, si hacemos ese cálculo, voy a echar mano de la calculadora, que tengo aquí al lado y tardo poco en hacerlo, me sale un beneficio de la empresa 1 de 1.909,69. ¿Qué ocurre lo que os había dicho antes? Que el beneficio de la empresa 1 mejora con total seguridad, ¿vale? Antes era 1.872,3 y ahora ha subido a 1.909,69. Y el beneficio de la empresa 2, calculado de la misma manera, como ingresos de la empresa 2 menos costes de la empresa 2, sería el precio por la cantidad que vende la empresa 2 menos su función de costes, que era 2x sub 2 al cuadrado. Sustituimos la información que tenemos, precio 43,7 por el número de unidades de X que vende la empresa 2, que es 8,73, menos 2 por X sub 2 al cuadrado, o sea, 8,73 al cuadrado. Lo voy a dejar indicado como antes porque requiere más cálculos con la calculadora y no quiero que el vídeo se alargue innecesariamente porque me tengo que poner a hacer cálculos con la calculadora. Bien, lo que hemos visto es el duopolio de Stackelberg, ¿vale? Se hacen estos 4 pasos y luego al final añades esto último, de la misma forma que cuando hicimos el duopolio de Cournot. Hicimos 5 pasos y luego añadimos unos pequeños cálculos adicionales para poder responder cualquier cosa que nos quieran preguntar en un examen, ya sea un problema de desarrollo, un tipo test o lo que sea. ¿Qué falta aquí? Sí, efectivamente, falta el gráfico. El gráfico del duopolio de Stackelberg resulta que es el mismo gráfico del duopolio de Cournot, ¿vale? Solo que si ese puntito que dibujamos antes dijimos que era el equilibrio del duopolio de Cournot, el equilibrio del duopolio de Stackelberg obviamente no puede ser ese mismo punto. Os aviso, siempre se va a situar sobre la función de reacción de la empresa seguidora, ¿vale? En este ejercicio, como hemos dicho que la empresa seguidora es la empresa 2, se va a situar en algún punto de la función de reacción de la empresa seguidora, de la función de reacción de la empresa 2, ¿de acuerdo? ¿En cuál? Pues sencillo. Basta con que tomemos el resultado 47,6 y 8,73 y veréis que más o menos el equilibrio de Stackelberg va a quedar aproximadamente ahí, sobre la función de reacción de la empresa seguidora
más o menos un punto como ese, equilibrio de Stackelberg. ¿Vale? Como decíamos, 8,73 unidades de X sub 2 y de X sub 1 el número de unidades de X era 47,6 para Stackelberg. No me cabe, lo voy a poner aquí debajo, 47,6. Bien, al final lo he dibujado un poco más pequeño de lo que debería, pero es que quería que todo me cupiese en un par de folios nada más, ¿no? Y que lo vieseis a la perfección, íntegros los dos ejercicios. Tanto el ejercicio de Cournot que estáis viendo ahora, como el de Stackelberg que hemos hecho después. Y esto es todo lo que se puede hacer en un ejercicio de duopolio de Cournot y de duopolio de Stackelberg. Con los mismos datos hemos hecho primero un supuesto de que qué pasaría si las empresas se comportasen como un duopolio de Cournot y luego con estos mismos datos hemos hecho el ejemplo de qué pasaría, qué resultado obtendríamos si las empresas se comportasen como un duopolio de Stackelberg. Por cierto, el equilibrio de Stackelberg hemos dicho que siempre se sitúa sobre la función de reacción de la empresa seguidora, así que si la empresa 1 hubiese sido la seguidora, se habría situado en algún punto de la función de reacción de la empresa 1, que es la seguidora. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y que os haya servido para entender bien el proceso de cálculo del equilibrio del duopolio de Cournot y del duopolio de Stackelberg.